¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 267 de Tokyo Revengers. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Anunciando un contraataque. En el capítulo anterior, el pasado de Maki ha terminado, y al volver al presente, Takemichi se puso de nuevo de pie. La pelea con Maki comienza, pero es fácilmente superado, recibiendo múltiples patadas en la cabeza, aunque al final, Takemichi tiene una visión de Maki pateándolo, aún así no puede esquivarla. Iniciamos con Takemichi recibiendo una patada de Maki, mandándolo a volar lejos de él. Este en el suelo se queda pensativo. Takemichi, ¿qué es lo que sucede? Esa patada fue tal como en mi visión. Maki al voltear a verlo se queda totalmente sorprendido, pues Takemichi, aunque tembloroso, una vez más se está levantando. Takemichi, ¿qué pasa, Maki-kun? ¿Esa es la mejor patada que tienes? Al mismo tiempo que dice esto, Takemichi piensa, Takemichi, ¿esto puede que sea? Maki lo interrumpe pues no entiende cómo sigue de pie. Maki, tú realmente vas a morir. Maki se aproxima a él, pero gracias a esto algo sucede. Takemichi termina su pensamiento al tener otra visión del futuro. Takemichi, ahí viene. Una vez más ve como Maki le da una patada en la cabeza. Takemichi piensa, ¿esto es? Sin más, Maki le suelta una potente patada, pero algo cambia la visión, pues Takemichi la ha bloqueado con sus brazos. Esto deja totalmente sorprendido y confundido a Maki, el cual solo ve cómo su patada ha sido bloqueada. Maki, ¿la detuviste? Takemichi, tal como esperaba, llegó de inmediato. Takemichi no dice más y se sumerge en sus pensamientos. Takemichi, puedo ver el futuro que está a un solo instante de distancia. Mis visiones están evolucionando. Takemichi, con toda la determinación en su rostro, ve fijamente a Maki. Takemichi, ahora empieza mi contraataque. Aquí voy, Maki. Takemichi se lanza al ataque soltando un golpe. Sin embargo, Maki sin muchos problemas lo esquiva, estando listo para atacar de nuevo. Takemichi solo ve cómo el pie de Maki se acerca a su cabeza, pero sorpresivamente, con un rápido movimiento hacia atrás, logra esquivar la patada. Takemichi piensa, pude esquivarlo. Maki no le da descanso, pues de inmediato lo ataca con otra patada. Takemichi lo ve atento, pensando su siguiente movimiento. Takemichi, y ahora es una patada hacia atrás. Este se agacha y logra esquivar nuevamente la patada de Maki, dejándolo confundido pues no entiende cómo lo ha logrado. Maki piensa, ¿qué? ¿También pudo esquivarlo? A lo lejos, Mitsuya está pensativo, viendo la pelea sorprendido mientras Hakai está en el suelo inconsciente. Mitsuya, Hakai, levántate. Este reacciona y se reincorpora. Mitsuya, oye, ¿tú crees que alguna persona sea capaz de evitar una patada de Maki? Hakai, ya sentado, no entiende de qué le habla. En un genial panel vemos cómo ambos miran la pelea de Takemichi y Maki, estando Takemichi esquivando una patada de Maki. Mitsuya, ¿acaso es un sueño? Takemichi, que por poco sigue esquivando las patadas de Maki. Todo esto es visto por Hakai y no se lo puede creer. Hakai, debe ser una broma. ¿La esquivó? Otro que observa la pelea es Sansu, el cual está con la boca abierta y sin poder creer lo que está pasando. Sansu, ¿qué demonios está pasando? Pasamos a ver a todos los altos mandos de la Tokyo Manji reaccionando a esta pelea. Shifuyu, Pachin, los hermanos Kawata, Inupi e incluso Hanma están con la boca abierta e impresionados con lo que están viendo, pues Takemichi en un 1 contra 1 está logrando esquivar todas las patadas de Maki. Todos al unísono dicen, ¿Takemichi puede predecir las patadas de Maki? Maki no entiende cómo puede estar pasando esto, viendo en su cara algo de preocupación. Maki piensa, ¿por qué? Él no es especialmente ágil, ¿cómo es que las está evitando? Este ve cómo Takemichi se mueve aún antes de que él suelte la patada, y al fin entiende. Maki piensa, ¿se empieza a mover antes de que yo inicie un movimiento? Esto deja a Maki sorprendido y encara a Takemichi. Maki, no me digas que, ¿puedes saber hacia dónde van mis patadas? ¿Estás mirando el futuro? Takemichi no le responde y comienza a pensar. Takemichi, una vez más, me doy cuenta de lo hábil que es Maki-kun. A pesar de que ve el futuro, tengo que esforzarme para evitarlo. Mientras piensa todo esto, Maki lo ataca con una patada más, pero Takemichi, apenas por 1 centímetro, es capaz de esquivarla. Aún así, la preocupación se ve en su rostro. Takemichi sigue esquivando sus ataques mientras analiza sus movimientos.
Takemichi sigue pensando. Me estremece pensar qué pasaría si me golpeara, pero no tengo miedo. Cuando termino una patada y viene la siguiente, es en ese instante que tengo una oportunidad. En una genial página doble vemos cómo Takemichi se lanza al ataque, soltando un enorme grito de guerra. Al fin logra contraatacar golpeando fuertemente a Mikey en la cara, haciendo que este se impacte contra el suelo. Terminamos con la frase, un golpe crítico, el invencible Mikey se desploma. ¡Sí! ¡Sí! Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video. Wow, que si valió la pena la espera, valió cada maldito segundo. Esto se venía especulando desde que se inició esta guerra final, pues no se veían muchas opciones para que Takemichi pudiera darle batalla a Mikey, pues siendo sinceros, Mikey es sumamente superior. Pero ahora que se dio, la pelea es mucho más pareja, ya que aún con las visiones, Takemichi tiene que esforzarse al máximo para que las patadas de Mikey no le den. Sinceramente, yo me quedé igual que todos los que miraban la batalla, y ese final simplemente fue poesía visual, pues al ver a Mikey al fin besando el suelo me encantó, ya que nadie lo había hecho antes, pues las veces que golpearon a Mikey es porque él lo permitió, pero esta vez fue un golpe que no esperaba. Ya quiero ver cómo es que continúa esto, pues no creo que Mikey con este golpe sea derrotado, ya que sería demasiado fácil. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y si creen que Takemichi ahora tiene la ventaja, o solo será una pelea más cerrada. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado, y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.